Y listo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por conectarse al webinar del día de hoy. Mi nombre es Moisés Brand, presidente de Grupo Inmobiliario Zona Poniente, y tenemos el enorme gusto de tener al licenciado Joaquín Mendoza, quien es el notario 62 de la Ciudad de México. Hemos tenido ya notarios del Estado de México, pero la verdad es que estamos muy interesados en escuchar lo que pasa en la Ciudad de México y te agradezco muchísimo, Joaquín, el que estés con nosotros y que compartas la información relativa a la Ciudad de México. Así que te voy a pasar el micrófono para que podamos iniciar. Normalmente lo que hacemos es eh, eh, hacer la presentación en un lapso de 40 a 45 minutos y la gente irá escribiendo sus preguntas en el chat y junto con Sari iremos leyendo las preguntas que tenga el grupo que tenemos el día de hoy conectados. ¿Ok? Así que gracias, Joaquín, nuevamente. Gracias a todos por conectarse y te paso el micrófono, Joaquín. Muchas gracias, Moisés, Sari, por la invitación. Pues es un gusto para mí estar con todos ustedes platicando de este tema, que sin duda alguna a todos nos interesa, porque es una materia en la que estamos inmersos, todos con un objetivo común, que el objetivo común consiste en que la operación que nos encargan nuestros clientes, los prestatarios de nuestros servicios, pues se lleve de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más eficiente y eficaz que sea posible. Entonces, lo que voy a platicar hoy con ustedes, lo podemos resumir, como lo ven en la presentación, a las operaciones traslativas en la Ciudad de México. Claro que no me alcanzarían 45 minutos y a lo mejor ni siquiera un semestre para poder platicar de todas las operaciones traslativas que pueden tener verificativo en la Ciudad de México o en cualquier entidad federativa. Pero voy a tratar de sintetizar y resumir cuáles son los puntos más importantes que se deben de tomar en consideración cuando estemos en presencia de una operación traslativa en la Ciudad de México. Y para eso, si me ayudan a dar el cambio de la diapositiva, vamos a ver que nos vamos a poder formular al menos 4 preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es una operación traslativa? ¿Qué es esto de la traslación del dominio? ¿De dónde viene? ¿Y qué queremos decir los abogados cuando hablamos de operaciones de esta naturaleza? Bueno, por operación traslativa podemos entender aquella en donde una persona que se denomina enajenante transmite a otra que se denomina adquirente la propiedad u otro derecho real de una cosa, de un bien. ¿Por qué es importante tener clara un concepto, una definición? Pues porque precisamente a partir de eso es que se van a surtir efecto todas las consecuencias que derivan de la transmisión de propiedad. Dije en mi definición que no solamente se transmiten los derechos reales de propiedad, sino también otros derechos reales, como por ejemplo el usufructo, el uso, la habitación. Se pueden constituir otros derechos reales como la servidumbre, la hipoteca y la prenda. Teniendo claro el concepto de qué es una operación traslativa, podemos mencionar cualquier cantidad, innumerables especies de operaciones traslativas. La más recurrente, quizá la más común, pues la encontramos en las operaciones de compraventa. Que la compraventa es un contrato que tiene como efecto la transmisión de propiedad de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero. Pero la compraventa no es la única figura traslativa. También tenemos, por ejemplo, la donación, donde se transmite una parte o la totalidad de los bienes del donante al donatario, quien las adquiere sin dar nada a cambio. Encontramos también en materia de contratos civiles, por ejemplo, la permuta, el mutuo, la aportación a sociedades, asociaciones, por supuesto el fideicomiso, el arrendamiento financiero, en fin, la renta vitalicia. Hay innumerables operaciones que tienen como efecto la transmisión de propiedad. Esto es, que una cosa cuya propiedad la detenta un individuo, la va a trasladar, la va a enajenar a otra para que entonces pueda
aprovecharse de la misma y ejercer las facultades de todo propietario. Las facultades, recordaremos que son las de usar, disfrutar y disponer de un bien conforme a las limitaciones y modalidades que dicte la ley. ¿Cómo se transmite la propiedad? Esa es otra de las preguntas que nos planteamos. Y aquí habrá que analizar el tipo de acto que da origen a la transmisión de propiedad. Por ejemplo, en la compraventa que mencionábamos hace un momento, la transmisión de propiedad se verifica, según lo establece la ley, desde el mismo momento en que hay acuerdo entre el precio y la cosa, aunque la cosa no sea entregada ni el precio satisfecho. En materia sucesoria, por ejemplo, el momento en el que se transmite la propiedad tiene que ver con un hecho. El hecho de la muerte es la causa que genera que se transmita la propiedad. Claro está que, no obstante, la transmisión de propiedad, por ejemplo, en el contrato, se verifica por mero efecto del contrato, es decir, cuando se está de acuerdo entre la cosa y el precio, no quiere decir que con eso sea más que suficiente. Pero antes de entrar a eso, la siguiente pregunta que nos planteamos es, ¿por qué distinguir el lugar de ubicación de inmuebles? Tengo entendido que han platicado con algunos otros colegas notarios del Estado de México diversos temas y que la plática que hoy estoy teniendo la agrado de sostener con ustedes, pues la restringió, la limité a las operaciones traslativas en la Ciudad de México. ¿Y por qué? ¿Por qué será importante hacer esta distinción? Pues bueno, porque desde el texto constitucional, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el régimen de los inmuebles está limitado a las entidades federativas, a las 32 entidades federativas. Cada una de estas, de los estados de la Ciudad de México, deben de regular en materia inmobiliaria, puesto que esta no es una materia reservada a la federación. Y rigen las leyes, entonces, del lugar en donde se encuentren ubicados los inmuebles. Por ello es que tenemos en el Estado de México un Código Civil, así como en la Ciudad de México, en Morelos, en fin, en todas las entidades federativas, que van a regular cuál es la situación de la propiedad y demás derechos reales y de los contratos que tengan como efecto precisamente la transmisión de propiedad. Y en razón de ello, la importancia de la distinción radica en el conocimiento de cuál va a ser el marco normativo aplicable a una operación traslativa de dominio, atendiendo al lugar de su ubicación. Adelantándome un poco a lo que les voy a platicar más adelante, podemos encontrar una diferencia importante en una operación traslativa de propiedad en la Ciudad de México o en el Distrito Federal. En la Ciudad de México o en el Estado de México se distingue, por ejemplo, el valor. En el Estado no necesitamos mandar a tramitar ningún avalúo, mientras que en la Ciudad de México es un requisito indispensable a partir de ciertas condiciones. Entonces, claro que la determinación del lugar es importante para que analicemos cuáles son los requisitos que en su caso se habrán de observar para el correcto llevar de la operación inmobiliaria. ¿Qué necesitamos? La cuarta pregunta que nos formulamos, para que la transmisión de propiedad sea válida. Como ya decía, basta con el acuerdo entre cosa y precio para que la transmisión de propiedad tenga verificativo, porque en ese momento hay contrato. Los contratos, por regla general, se pueden celebrar sin necesidad de formalidad alguna. Esto significa que basta con el consentimiento y el objeto del contrato para que pueda existir el mismo. Y el consentimiento se puede dar de dos maneras, ya sea tácita o expresamente. El consentimiento tácito es aquel que resulta de actos o hechos que lo presuponen o que la ley lo autoriza para presumirlo. Y el consentimiento expreso, que es hacia donde nos vamos a empezar a dirigir, es el que se puede manifestar verbalmente, por escrito, por signos inequívocos
o por medios electrónicos, tecnológicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Les decía, los contratos basta con que se acredite que hay consentimiento expresado, ya sea de forma tácita o expresa, para que pueda ser considerado como válido, insisto, en términos generales. Pero en materia inmobiliaria, la ley señala, pues por la propia naturaleza de las cosas, por la importancia que el legislador, que la ley le da a los inmuebles, que la transmisión de propiedad deba de cumplir con una forma especial. Esta forma especial es la escritura pública. La escritura pública solamente se puede hacer ante un notario público. Y el notario lo que va a hacer, entre otras cosas, es darle la forma que la ley exige a ese contrato traslativo para que sea válida la enajenación. El notario, a diferencia de otros sistemas jurídicos, conforme a nuestro sistema jurídico, es un abogado calificado, es un profesional del derecho investido de fe pública que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden. Entonces, la ley consideró que para que la transmisión de propiedad sea válida, debe de hacerse constar en una clase especial de documento, que es la escritura pública, ante un notario. Entonces, si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina, vamos a ver en qué etapas podemos sintetizar o resumir que se compone una operación inmobiliaria. Y yo aquí pongo 5. Claro, cada una de estas 5 tiene varias subetapas o secciones que pueden ser muy interesantes y que nos puede llevar también mucho tiempo de platicar, pero yo la sintetizo en 5. La primera, la integración del expediente, la solicitud de los trámites previos, ahorita me voy a referir a ellos, la elaboración de la escritura, la firma de la escritura y los trámites postfirma y entrega del testimonio. Básicamente así van a ser todas las operaciones inmobiliarias que se nos pueden llegar a presentar en el día a día. Y a propósito de eso, ya que estamos entrando a la parte de las etapas, pues yo quisiera ir platicándoles y comentando con todos ustedes cómo es que se debe de integrar un expediente para que los trámites previos se puedan solicitar con la mayor atingencia posible y luego entonces la escritura se elabore lo más rápido para que se programe la firma en el tiempo deseado y que, bueno, después se pueda concluir satisfactoriamente con la entrega final del producto, si se me permite llamarlo así, al cliente, al comprador o al adquirente de su testimonio, de su escritura, ¿no? Entonces, para integrar el expediente, ¿qué tenemos que hacer? Pues de nuevo, respondernos algunas preguntas. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, vamos a encontrar que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es un quién, ¿no? ¿Quién vende y quién compra? Y la respuesta, pues la podemos resumir en 2. O una persona física o una persona moral. No habrá más. ¿Por qué es importante saber qué tipo de persona o quién es quien está vendiendo? Pues precisamente para ver si se deberán observar requisitos adicionales tratándose de la persona que hablemos. Porque pues una persona física es cualquiera de nosotros, un ser humano dotado de cuerpo, alma, razón y espíritu. Pero en personas físicas podemos encontrar, por ejemplo, un menor de edad. ¿Y qué pasa si el menor de edad es quien pretende vender un inmueble? Pues habrá que observar un requisito especial, un requisito adicional, en razón y en consideración de la circunstancia particular que tiene ese individuo. Si es una persona moral, también debemos de observar ciertas situaciones, porque no nada más basta con decir, pues ya se trata de una sociedad anónima. No, la persona moral puede ser de distintos tipos, pueden ser de naturaleza mercantil, como es por supuesto la anónima, pero también de naturaleza civil, como podría ser una asociación
o una sociedad civil, o de derecho social, como llaman algunos, por ejemplo, una institución de asistencia privada. Puede ser de derecho público, puede ser un organismo de vivienda, en fin, y luego entonces habrá que observar requisitos adicionales en razón de la persona que venda o también en razón de la persona que compra. ¿Qué se vende? Siguiente pregunta que nos deberíamos de hacer. Pues se puede vender en materia inmobiliaria pues un terreno, una casa habitación, un local comercial, una oficina, una bodega. ¿Y por qué es importante saber qué es lo que se está vendiendo? Pues porque también habrá de observarse ciertos requisitos especiales para que la transmisión se pueda verificar correctamente. Por ejemplo, si se trata de casa-habitación, pues deberemos revisar si quien vende es una persona física, pues si tiene la intención o la pretensión de exentar el ingreso que obtiene o el impuesto que se genera por el ingreso que obtiene por ser precisamente su casa-habitación. O si se trata de un local comercial o de una bodega, si estos cuentan con el uso de suelo que les va a permitir realizar la actividad comercial o industrial que pretenden hacer. Por supuesto, también un efecto fiscal importante que tiene si se trata de locales comerciales o de bodegas, pues es la necesidad de trasladar el correspondiente impuesto a valor agregado, el IVA, por la operación, ¿no? El terreno, pues también conocer cuál es el uso de suelo, cuál es la zonificación que le aplica a ese inmueble para poder conocer y saber si se puede realizar la construcción o el edificio que pretendo. Entonces, esto nos lo respondemos preguntando, o esto se resuelve preguntándonos qué es lo que se vende. El precio de la operación y cómo se paga, por supuesto, tiene una importancia muy relevante en la operación. Me imagino que ya han platicado acerca de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y de blanqueo de capitales, y esto hoy en día toma una relevancia muy importante, no solamente por el aspecto de la prevención, sino también por la cuestión de cómo se va a pagar la operación y la causación de los impuestos correspondientes. Aquí, en relación al precio, quiero hacer un comentario que procuro siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, y es quizá en razón de una práctica o de lo que a lo largo de mi experiencia he podido escuchar y que seguramente ustedes también lo han escuchado. Todo mundo ha tenido algún punto de contacto con una operación inmobiliaria y se escuchan muchas cosas y muchas veces lo que ocurre es que se convierte en un teléfono descompuesto. ¿Y cómo se resuelve ese teléfono descompuesto? Pues acudiendo con un profesional, acudiendo con ustedes, acudiendo con un abogado, acudiendo con un notario. Y la gente tiene la equivocada idea que si se manifiesta en la escritura un precio inferior, pues todos vamos a ganar porque el vendedor va a pagar menos impuestos sobre la renta, el comprador va a pagar menos impuestos sobre adquisición de inmuebles, vamos a pagarle menos al notario por sus honorarios y vamos a estar todos muy felices. Y ciertamente eso llegó a ser una práctica recurrente en su oportunidad, porque la gente encontraba inmediatamente una satisfacción a un interés. Después de analizar algunas operaciones en donde pues, precisamente los clientes me manifestaban que así es como se hacían las cosas y que probablemente yo no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo, me puse a analizar diversos supuestos en donde a la larga le termina perjudicando a los usuarios, a los clientes, el manifestar un precio inferior, independientemente de la conducta delictiva que ello implica, porque recordarán que las manifestaciones que se hacen ante notario se hacen bajo protesta de decir verdad y el notario debe de advertir de las penas en que ocurren o se declaran con falsedad. Independientemente de eso, conlleva una situación no solamente teórica, técnica, jurídica, sino práctica, porque de entrada el vendedor va a tener un pequeño problema.
¿cómo va a justificar el remanente del precio de la operación que, vamos a decir, dejó por fuera? Y entonces ahí viene una cantidad de explicaciones importantísimas, pues es que me lo va a pagar en efectivo, o es que esto me lo va a transferir en Estados Unidos, o es que no me importa, notario, yo lo voy a depositar en una cuenta. Y esto conlleva serias implicaciones, muchos problemas para la parte vendedora, porque si se llega a determinar que obtuvo ese ingreso y no logra tener una explicación del origen, y que no lo va a lograr tener porque él manifestó bajo protesta, sí, ¿verdad?, que el precio de la operación fue una, pues se va a meter en problemas de tipo fiscal, de defraudación o incluso probablemente en el delito de blanqueo de capitales o de lavado de dinero. Respecto de la parte compradora, que aparentemente podría tener una ventaja en cuanto a el pago del impuesto de adquisición de inmuebles, pues ciertamente va a arrastrar que pagó por una cosa más de lo que dice su comprobante fiscal, y que cuando quiera vender, si se topara con alguna persona que pretendiera, como pienso debe ser, pactar el precio de la operación tal cual es, pues le va a costar los 30-35% de lo que no va a poder acreditar como costo. Y entonces, en pesos y centavos, lo que se ahorró en el impuesto, ese 5 o 6%, pues lo va a terminar pagando al 30-35% sobre la diferencia. Pero además, conlleva situaciones que pueden ser muy críticas. Por ejemplo, si se llega a sufrir la evicción, o si hay vicios ocultos y se pretende demandar al que enajenó al vendedor, pues va a poder enajenar en función de lo que en la escritura diga que fue lo que pagó. De manera que el remanente se tiene fuera del mundo jurídico y resultará prácticamente imposible hacerlo. Entonces, en cuanto al precio de la operación, y por eso lo quise poner como un punto especial, hay que tener mucho cuidado y hay que manifestar el precio que tenga que ser y que se generen las consecuencias previstas en los distintos cuerpos normativos. Y por último, la ubicación del inmueble, que tiene que ver con lo que mencionaba al principio a propósito de la entidad federativa en donde se encuentre ubicado o en el municipio que corresponda para efectos de la tramitación de los documentos previos que se necesitan. Después de respondernos estas preguntas, y podemos pasar a la siguiente lámina, nos encontramos con los requisitos que la parte vendedora debe de exhibir. Y contando con estos requisitos, pues prácticamente yo les podría decir que la operación caminaría de manera excepcional. Claro, hay que tener todos los elementos y es ahí donde nos podemos topar de pronto con ciertos problemas. Primero, a propósito del título de propiedad. ¿Qué es el título de propiedad? Y a lo mejor aquí estoy incurriendo yo mismo en una falla técnica, porque pues así es como todos lo identificamos, ¿no? ¿Y dónde está tu título? ¿Dónde está el título de propiedad? ¿Qué es eso del título de propiedad? Pues no es otra cosa más que la causa que dio origen a la adquisición. ¿Por qué soy propietario? Pues porque hubo una causa que generó la transmisión de propiedad. ¿Cuál fue esa causa? Pues como lo decía al principio, pudieron haber sido varias, porque lo compré, porque me lo regalaron, porque lo heredé, porque me lo dieron en pago, porque me lo cambiaron por otra cosa. En fin, hay muchísimos actos, muchísimas causas que dan origen a que una persona devenga el propietario. Entonces, el título no es otra cosa que la causa. Y entonces, a veces escuchamos también que no nos hablan de título, que nos dicen las escrituras de la casa. Pues las escrituras de la casa tampoco, porque esas escrituras las viste una vez y probablemente no las vas a volver a ver nunca en tu vida, porque la escritura es el instrumento público original que el notario en la papelería oficial de la notaría sentó y autorizó después de que fue firmada por las partes, que consta en el protocolo de la notaría. Y el notario la va a conservar por lo menos por los próximos 5 años
para después enviarlo a la guarda definitiva al Archivo General de Notarías que le corresponda, conforme a si es de la Ciudad de México, será el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, si es de otra entidad, de otra entidad. Y pues probablemente no lo vuelvan a ver, a menos que trabajen en el Archivo General de Notarías o que hagan alguna inspección en ese protocolo. Entonces, ¿qué es lo que tienen nuestros clientes? Lo que tienen nuestros clientes es el testimonio de la escritura que contiene la causa generadora de la propiedad. O sea, es la reproducción del documento en donde consta el acto jurídico traslativo de dominio. Y ese testimonio es de reproducción sin discriminación. ¿Cuántos testimonios quieres? Pues los que quieras, se te podrán entregar. La gente tiene la idea que si entregan el testimonio de su escritura, si entregan entre comillas las escrituras, están entregando las llaves o están entregando la propiedad. Y esto no es así de ninguna manera, porque el testimonio es la reproducción de esa escritura y que puede haber infinidad. Claro, no con esto quiero decir ni tomarme a la ligera que se puedan estar repartiendo los testimonios de las escrituras indiscriminadamente. Pero si ya está consolidada una operación y lo que sigue a continuación es acudir con el notario para que pueda integrar el expediente, pues hay que darle el título de propiedad y hay que dárselo en original para que el notario pueda examinarlo, pueda revisarlo y pueda determinar si ese título contenido en la escritura de cuyo testimonio el notario tiene a la vista un juego, un original, es suficiente para poder celebrar la operación. Insisto, para poder avanzar necesitamos tener el testimonio de la escritura, porque muchas veces nos podemos presentar con clientes que lo que tienen es un contrato privado de compraventa y, como decíamos al principio, ese contrato puede significar que él ya sea el propietario, pero no tiene la forma que exige la ley. Luego entonces, ese contrato privado es nulo, es decir, es inválido, no puede producir efectos, no se puede tomar por bueno. Para que se pueda tomar por bueno, se necesita que ese contrato privado, de lo que sea, de compraventa, si es el caso, se formalice ante notario público. Y para formalizar, ¿qué se necesita? Pues que quien vendió acuda a la notaría y formalice, confirme ese acto celebrado hace 10, 15 o 20 años. ¿Y qué pasa si no encuentro a mi vendedor? Pues lo voy a tener que demandar. Y voy a tener que demandar judicialmente el otorgamiento y firma de esa escritura a partir de una acción que se llama la acción pro forma, en donde si el vendedor no acude después de haber sido sentenciado y condenado de otorgar la escritura y de darle la forma, pues el juez lo firmará en rebeldía. Y ya se imaginarán el tiempo que toma ese procedimiento. Si no logro contactar al vendedor o resulta que el que me vendió tampoco era el propietario, pues no me va a quedar de otra más que acudir a la prescripción positiva y eso ya es otro boleto. Respecto a las boletas de predial y de agua, tradicionalmente se han pedido que se proporcionen las boletas de los últimos 5 años. Y así había una disposición en el otrora Código Financiero de la Ciudad de México que exigía que se relacionaran en la escritura y se le entregaran al adquirente las boletas de predial y del impuesto predial y de los derechos por el suministro de agua de por lo menos los últimos 5 años. Hoy en día, que si bien es importante conservar los comprobantes fiscales de los pagos correspondientes al impuesto predial y derechos por servicio de agua, conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Ciudad de México, basta con que se tenga el último recibo de la boleta predial, el
vigente, digamos, del año que corresponda, al bimestre que corresponda, y que se pueda, para que se pueda tramitar las constancias de no adeudo de dichas contribuciones. Necesitamos, pues, las boletas de predial y de agua recientes. Ahí vamos a observar cuál es el valor catastral, que tiene un importante punto en relación al apartado de los trámites previos que se van a obtener. Por supuesto, identificación oficial, CURP, RFC de la parte vendedora, y aquí quiero aclarar un punto. Todos debemos de tener un RFC. Ya se acabó aquello que muchas personas decían, no contaban con RFC porque eran amas de casa o amos de casa, o porque nunca en su vida habían trabajado. Porque conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, cualquier persona que realice una operación susceptible de contribuciones o que tenga aperturada una cuenta bancaria debe de tener la clave del Registro Federal de Contribuyentes. Todos. Claro, hay algunas excepciones, por ejemplo, si son personas extranjeras, pues no tendrán RFC y para ellos se les considerará como el RFC genérico, pero así se trate de una ama de casa, de un desempleado, de un jubilado, debemos de contar con su RFC. Porque además, la parte vendedora, al recibir un ingreso, va a tener que pagar un impuesto y va a tener que presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta en el año próximo, dentro de los 4 primeros meses del ejercicio. ¿Cómo le va a hacer para presentar y cumplir esa obligación si no cuenta con su RFC? Comprobante de domicilio también tiene que tener una vigencia de no más de 3 meses, esto para la integración del expediente único, el acta de matrimonio, si es que se encuentra unido bajo matrimonio, para poder revisar cuál es el régimen patrimonial que rige el mismo, si está casado por separación de bienes, si está casado por sociedad conyugal, para revisar las fechas, ¿no? No basta nada más con traerme un acta de matrimonio. Si vemos que en el título de propiedad adquirió, vamos a decir, en el año 2003, que en los datos generales de ese instrumento aparece que su estado civil es casado, pero el acta de matrimonio que me exhiben es de fecha 2017, pues naturalmente adquirió estando casado con otra persona y necesitaremos el acta de matrimonio que corresponda a la fecha de la celebración del acto adquisitivo. Y por último, si estamos en presencia de un inmueble que forme parte de un régimen de propiedad en condominio, se deberá de proporcionar la escritura en donde conste la constitución del régimen de propiedad en condominio, de donde se desprenderá un elemento muy importante para la sana convivencia en los condominios, que es el reglamento interno, y pues la descripción de las áreas comunes y de la unidad privada. Si me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva. Vamos con lo que la parte compradora tiene que presentar, en adición a la identificación oficial, por supuesto, la clave única del registro de población, el comprobante de domicilio, que podemos decir que se repiten. El comprador tiene que acreditar la forma en la que se va a pagar la operación. Recordemos que conforme lo dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones por Recursos de Procedencia Ilícita, el uso de efectivo está topado a 8.025 veces la unidad de medida de actualización, que aquí les puse yo la cantidad, son 697.212 pesos, y no se puede pagar más en efectivo que esa cantidad. Lo demás tendrá que acreditarse mediante instrumentos bancarios como cheques o transferencias, o bien si se adquiere a través de un crédito hipotecario o de alguna, ya sea de alguna institución bancaria o alguna institución como FOBIST, Infonavit, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, pues habrá que acreditar el pago correspondiente, ¿no? El estado civil de la parte compradora resulta ser muy relevante si precisamente va a adquirir a través de alguno de estos medios de adquisición, a través de algún crédito, puesto que si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, deberá de acudir el cónyuge o la cónyuge para dar su consentimiento. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina.
Bien, a propósito de los trámites previos, aquí, si los vemos, no son tantos, son 5 o 6 trámites que se deben de obtener previamente a la programación de firma de la escritura, y el primero de ellos es el certificado de gravámenes. Certificado de gravámenes que se tramita de conforme con el artículo 3016 del Código Civil para la Ciudad de México, en donde si lo solicita el notario, que así debe de ser, surte efectos de aviso preventivo. ¿Qué es el certificado de gravámenes? Pues es un documento público que el registro público de la propiedad expide en relación al inmueble, a la finca de que se trate, en donde nos va a decir qué finca es, cómo está registrada, cómo está descrita, cuál es su superficie, sus linderos, sus colindancias, quién es el titular registral vigente actual, si reporta gravámenes, embargos, limitaciones de dominio, si existe o no existe alguna observación respecto de ese predio. Les decía que el certificado de gravámenes que solicita el notario hace las veces de un aviso preventivo, y esto no es otra cosa más que un anuncio que se hace al registro y consecuentemente a los terceros de que ante un notario se está celebrando una operación de compraventa respecto de un bien en concreto, en particular. ¿Para qué? Para que en el plazo de vigencia de ese certificado, que en la Ciudad de México son 60 días, nadie pueda realizar operación alguna respecto de ese bien si no es el notario que lo solicitó y las partes que el notario en el aviso preventivo anunció. ¿Y esto qué nos genera? ¿Qué nos produce? Seguridad jurídica. ¿Cómo se tramita en la Ciudad de México un certificado de gravámenes? Pues hoy, y quiero ser muy exacto en el hoy, atendiendo a la situación que nos acongoja a todos de la pandemia, la única manera para tramitar un certificado de gravámenes es a través de un notario público. Un notario público que esté habilitado en el portal del registro público de la propiedad para poder solicitar certificaciones, constancias, inscripciones de manera telemática, esto es, de manera electrónica, de manera digital, es como se piden los certificados en este momento. Y el tiempo de respuesta es, podríamos decir, relativamente pronto comparado con otros años en donde la expedición de los certificados tomaba bastante tiempo. Hoy en día un certificado lo pueden estar contestando en 24 o 48 horas. Claro está, si del certificado no se desprende alguna problemática, por ejemplo, que el predio, el folio del inmueble pudiera estar en custodia, en resguardo administrativo, etc. La copia del folio es un documento que no es obligatorio transmitir. Sin embargo, yo sugiero siempre obtenerlo, y así lo hago en mi notaría, en donde se examina la historia registral que tiene el inmueble, se ven los antecedentes de propiedad, no solamente de quien pretende vender, sino de absolutamente todas las inscripciones que respecto a esa finca pueda reportar el registro, y me parece que es un documento muy importante para revisar las constancias de predial y de agua a las que ya me refería hace un momento, el certificado de zonificación, que en este momento tenemos dos modalidades, el certificado de zonificación digital. Prácticamente ya la mayoría de las alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen la posibilidad de expedir certificados de zonificación por medios digitales, con tiempos de respuesta también muy ágiles, de 24 o 48 horas en contestar. Y si no, pues se tiene que tramitar presencialmente, y con la pandemia, pues presencialmente se convierte por correo electrónico y toma bastante más tiempo en contestar. ¿Cuánto más tiempo? No me pregunten, porque hay de chile, de dulce y de manteca. Después, el siguiente punto, los siguientes dos puntos son el avalúo o el talón de la jornada notarial. Si estamos hablando de un inmueble que sea casa-habitación y el comprador se trata de una persona física que no haya obtenido ningún beneficio fiscal de esa naturaleza en el ejercicio fiscal que corresponda, puede inscribirse al programa de jornada notarial, que ya está reconocido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el artículo 275 bis, en donde se
el rango de valores no sea superior a 1.842.942 pesos con 50 centavos, con un asterisco, porque si es de más de 1.300.000 pesos va a tener que tramitarse forzosamente un avalúo, en donde si el avalúo o el precio de la operación es mayor a la cantidad primeramente mencionada, pues no va a poder participar en la jornada notarial, va a poder obtener descuentos que van desde el 10% hasta el 60%, con una ventaja adicional que no se tendrá que tramitar avalúo para la operación y que se va a considerar como base para la determinación de los impuestos el valor catastral, no así el precio de la operación. Pero si no entramos a la jornada notarial, tenemos que practicar un avalúo que es avalúo para efectos fiscales, practicado por un perito evaluador autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y por último, si me ayudan con la siguiente lámina para que ya entremos a la parte de las preguntas y respuestas, que veo que ya hay algunas. Los trámites posteriores, después de la programación de la firma en la notaría, se deben de pagar los impuestos que correspondan al trámite, llámese impuestos sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre la renta por enajenación, impuesto sobre la renta por adquisición o impuesto al valor agregado, que esos no sé si ya los han platicado, pero si no, pues merecen un webinar especial para ver la parte fiscal, la presentación de los avisos, en su caso del aviso de otorgamiento, de las declaraciones informativas, de la presentación de los avisos en materia de prevención de lavado de dinero, etc. La expedición del testimonio, que ese es el instrumento que se va a presentar al registro público para su inscripción, y culminar con el trámite de la inscripción en el registro público de la propiedad con la entrega del testimonio correspondiente al adquirente, a la parte compradora, ¿no? Entonces, pues creo que ya están ahí los 45 minutos, no me pasé de tiempo, y con mucho gusto estoy a sus órdenes para responder cualquier duda, aclaración o comentario que tengan. Si quieren podemos cambiar de lámina. Muchas gracias, Joaquín. Sari nos va a ayudar con algunas preguntas que estuvimos recibiendo. Sari, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, aquí estoy muy. Ok, nos preguntan, vamos a irnos un poquito para atrás. Ok, empiezan preguntando, perdón, aquí estamos. Ok, dice, pregunta aquí Patricia Cervantes, ¿quién tiene que sacar el uso de suelo? Bueno, el certificado de zonificación, que es el que se tramita, es donde se refleja el uso de suelo que le corresponde al bien. Ese certificado de zonificación, y ahorita digo por qué hago la aclaración o la acotación al certificado de zonificación, lo tramita el notario. Es el notario el que lo tramitará de manera digital o de manera física o por medio de correo electrónico, para lo cual nos piden la boleta predial pagada. No está en la ley, pero nos lo piden en la famosa ley de ventanilla, la boleta predial pagada del impuesto que corresponda al ejercicio fiscal en el que estemos, en este caso sería 2020, 2020. Nos piden la escritura, el testimonio de la escritura digitalizado, para poder llenar todos los datos en la solicitud. Entonces, la zonificación, el certificado de zonificación de uso de suelo digital o certificado de zonificación por uso de suelo, lo tramita el notario. Ahora, el cambio de uso de suelo, si esa fuera la pretensión, esa es otra cosa y ese es otro trámite que en términos generales podría decirles le corresponde al Congreso de la Ciudad de México aprobar los programas de desarrollo urbano para determinar cuál es el uso de suelo que le aplique a un predio en concreto, ¿no? Ok, perfecto, creo que queda claro. Y vamos a la siguiente pregunta que nos dice, el comprobante fiscal que se pide desde el 2014, o sea, la factura CFDI, ¿es solo en la Ciudad de México o en toda la República? Es en toda la República. La materia de los comprobantes fiscales es materia federal, está regulado por ahí el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación,
y todos los que recibamos o percibamos ingresos estamos obligados a expedir un comprobante fiscal digital por Internet que compruebe fiscalmente la operación que celebramos. A partir de abril del 2014, efectivamente, es cuando se debe de solicitar que el enajenante, o sea, el que venda o el que transmita, para poder acreditar su costo comprobado de adquisición, presente el comprobante fiscal de la operación. Y déjenme ponerlo de la siguiente manera. Si yo voy al Palacio de Hierro a comprarme un refrigerador, el Palacio de Hierro me va a expedir un comprobante fiscal digital por Internet. Me va a dar mi factura. De igual manera, si yo voy con alguno de estos grandes desarrolladores inmobiliarios que se dedican habitualmente a vender inmuebles, pues me tiene que expedir mi comprobante fiscal ese desarrollador inmobiliario que se dedica a vender inmuebles. Pero ¿qué pasa si es Joaquín Mendoza el que vende, que no se dedica a vender inmuebles y va a vender su casa? ¿Cómo le voy a dar yo un comprobante fiscal a quien me compra si yo no me dedico a eso? Si yo soy un trabajador, un empleado, un asalariado o tengo mi oficina notarial. ¿Qué comprobante le doy? Para esos efectos, cuando no se dedica el enajenante, por decirlo de alguna manera, a vender inmuebles, el comprobante fiscal lo emite el notario, o sea, el comprobante de sus honorarios y de los impuestos, derechos y erogaciones que por cuenta de las partes va a recaudar y a pagar a las autoridades correspondientes, y le va a emitir al comprador una cosa que se llama el complemento de pago, en donde van a venir todos los datos de la operación de compra-venta. Es con ese comprobante, el comprobante fiscal de la factura del notario, junto o en unión del complemento con el que se va a acreditar el costo. Y es para todas las entidades federativas, no es solamente para la Ciudad de México. Ok, muchas gracias. Continuamos, dice aquí. Consulta, ¿los notarios deben de cobrar por guardar por 5 años el expediente del cliente que vendió y de quien compró? A ver, no. Lo que el notario cobra por sus honorarios profesionales, por la elaboración de un instrumento notarial, que termina en el testimonio, que es el que se le entrega al cliente. El notario conserva ese protocolo, el protocolo a su cargo, por 5 años, y después lo va a mandar a guarda definitiva al Archivo General de Notarías, y eso tiene un costo para el notario, pero que lo sufraga precisamente con los honorarios de las operaciones que va pues, celebrando, realizando con sus clientes, ¿no? Con los usuarios del servicio notarial. Entonces, no, el notario, si lo tuviéramos que decir de alguna manera, indirectamente cobra por esa guarda, pues Antes. sí, en los honorarios, o sea, en los honorarios. Eso también es otro tema, ¿no? El concepto de lo que se cobra en una notaría, la cotización, casi lo menos son los honorarios del notario y sirven para sufragar absolutamente todos los gastos de la notaría y por supuesto para que el notario se garantice un sustento, ¿no? Ah, perfecto, muchas gracias. Seguimos aquí, dice así. Dice, si compras pero no has escriturado y quieres vender, ¿tienes que escriturar primero? Sí. ¿Esto es toda la República? Y no sé si más o menos quedó claro, porque hice el planteamiento cuando hablaba del contrato privado de compraventa. El escriturar, digamos, es la forma que requiere la operación traslativa que trajo como consecuencia que yo sea propietario. Es el continente, es el recipiente en donde se va a guardar mi derecho de propiedad, si se me permite expresarlo de esa manera. Entonces, si no tengo el recipiente, si no tengo la bolsa o la maleta, no tengo la escritura, pues no puedo demostrar que soy el propietario. Ok. Perfecto, y dice así. Tengo un cliente que dice que no tiene escritura
pero que su compraventa o el documento es notariado. ¿Puede ser válido? No, habrá que ver el documento. El que diga que es notariado probablemente significa que un notario tuvo a la vista ese documento original, ese contrato privado con firmas autógrafas, y el notario tuvo a su vez una copia, y en la copia certificó que tuvo a la vista un documento original. Nada más que lo que señala la ley de notariado para la Ciudad de México a propósito de lo que coloquialmente llamamos copias certificadas, o técnicamente el cotejo, o la certificación del cotejo, se dice que el notario no califica sobre la autenticidad, validez o licitud del documento exhibido como original. Entonces, a lo mejor notariado, si, suponiendo que se trate de un cotejo, de una copia certificada, no es lo mismo a que conste en escritura, luego entonces no es válido. Okay, muchas gracias. Nos piden aquí explicar qué es la posesión pacífica. Bueno, la posesión es una situación de hecho en donde una persona detenta como si fuera propietario una cosa. La posesión pacífica o la posesión, para que pueda ser apta para adquirir la propiedad, debe de cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que sea una posesión pacífica. Pacífica, pública, continua, en concepto de propietario, y que transcurra los plazos que establece la ley. Si es de buena fe, en la Ciudad de México son 5 años. Si es de mala fe, son 10 años. Obviamente esto en materia inmobiliaria. ¿Qué significa que sea pacífica? Que no se haya perturbado la posesión. ¿Cómo se perturba la posesión? Pues con un interdicto para mantener o para recuperar la posesión, y eso es tema procesal. Perfecto. Mira, acá preguntan, bueno, ya lo contestaron también, que cuál era el artículo de tener un RFC, artículo 27 del Código Fiscal de la Ciudad de México. No lo dijimos. Y dice aquí, si el predial... ¿Perdón? Código Fiscal de la Federación, o del RFC. Ok, de la Federación Fiscal, ok. Dice, si el predial ahora con la pandemia está mal escrita la calle, ¿qué podemos hacer para escriturar una venta? Bueno, si está mal escrito la calle. Yo diría que qué tan mal está escrita la calle, porque si dice Paseo de la Reforma y resulta que la calle es Boulevard Manuel Ávila Camacho, pues no es que esté mal escrita la calle, es que hay un error mucho más trascendente en los registros de la tesorería, ¿no? Habría que analizar, creo, el punto en concreto de qué es lo que está mal escrito. Quizá de los propios antecedentes con los que se cuente, se puede analizar que antes se llamaba Eje 3 y ahora es Xola, o no sé. Y si fuera ese el caso, no le vería ningún problema. Ok, y seguimos ahí con una pregunta y dice así, si una propiedad para su regularización tuvo en algún momento un juicio como una sucesión que no se ha concluido, ¿este acto queda inscrito en el registro público de la propiedad? Bueno, es que ahora sí que fue al acto, ¿no? La regularización, si nos referimos a la formalización que comentábamos hace un momento, la demanda de otorgamiento y firma de escritura o de la acción pro forma puede, si el litigante así lo hizo, anotarse preventivamente en el registro público para anunciar que respecto de ese inmueble hay un juicio ventilándose en los tribunales. Eso es una cosa. Otra cosa es el juicio sucesorio, que tiene como finalidad liquidar los bienes que una persona dejó al momento de su muerte. El juicio sucesorio por sí mismo no se inscribe en el registro. Lo que se inscribirá en el registro será la escritura que contenga la adjudicación por herencia o por legado del bien de que se trate. Ok, perfecto. Y seguimos, dice aquí, perdón, ya me fui acá. ¿Se podrá escriturar el día de la compraventa ¿qué dice? Pretenso nuevo dueño al mismo momento de la venta, algo parecido en la práctica o a lo que se hace en la práctica en las adjudicaciones testamentarias? ¿Cuál es la pregunta? Eventualmente, ¿se podría escriturar el día de compraventa?
Ok, No ya. sé. Sí, se Sí. puede hacer, en la misma escritura se puede hacer constar la adjudicación por herencia e inmediatamente después, en el mismo instrumento, la compraventa. Por supuesto que se puede hacer. Yo recomiendo siempre invertir, no es un gasto, sino una inversión en concluir el trámite completamente de adjudicación. Pero por supuesto, si el vendedor tiene ya iniciado el trámite sucesorio y lo único que le falta es adjudicar, sin duda alguna se puede hacer todo en la misma escritura, ¿no? Ok. Y dice así, ¿se puede hacer una cesión de derechos si no has escriturado? No, no, la cesión de derechos es una manera para transmitir obligaciones, no derechos reales. Y la propiedad es un derecho real. Entonces, no, definitivamente olvídense y bórrense de la cabeza las cesiones de derechos. Eso lo único que generan son malestares y dolores de cabeza. No tiene ningún sentido hacer cesiones de derechos. ¿En un contrato de compraventa se podría hacer una cesión de derechos ante un desarrollador? No, o sea, es que no se pueden ceder derechos de un inmueble. Lo que se transmite es un derecho real de propiedad. Entonces, no, definitivamente no es lo recomendable. Ok, luego dice así, tengo un cliente que quiere vender una propiedad que no esté escriturada. Tiene contrato de compraventa con sellos por el notario. Esto de hace 35 años. Para poder vender, ¿hay que hacer la prescripción positiva o usucapio? Sí, necesita tener un título válido. Y ese contrato, con los comentarios que hacía hace un momento, pues no es un documento válido para poder vender. Tendrá que iniciar el juicio de prescripción, obtener sentencia, pagar absolutamente todos los impuestos que va a generar esa prescripción y tener un título válido. Ok, perfecto. Y sigue así. Ya Siete creo que en estamos punto. terminando. ¿La donación puede ser entre hermanos? Si es así, ¿paga impuestos? La donación puede ser entre cualquier persona. El único requisito es que el donatario esté concebido al momento de hacer la donación. ¿Puede ser entre hermanos? Sí. A partir de este comentario. ¿Paga impuestos? Sí. La donación entre hermanos no está exenta. Las únicas donaciones que están exentas son las que se realizan entre cónyuges, las que se realizan de los ascendientes a sus descendientes y las que realizan los descendientes a sus ascendientes, siempre y cuando el ascendiente no se lo done a otro descendiente. Es correcto. Es correcto, es en línea directa, arriba y abajo. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta más. Hasta aquí en el chat son las únicas preguntas que tenemos. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta. ¿No? Estamos por terminar con esto. Pues creo que quedó todo muy claro, Joaquín, muy. Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Dice aquí, hola, ¿a partir de qué momento se requiere avalúo en la Ciudad de México? ¿De qué Habías mo- dicho 1.800.000, sí. Si va a participar en la jornada notarial, es a partir de 1.300.901.50. Si no va a participar en jornada notarial, pensemos que se trate de un local comercial, una bodega, siempre se va a necesitar avalúo. Ok. Que esa es la diferencia que tenemos con el Estado de México, que nos basamos en valor catastral. No necesitamos avalúos, ¿correcto? Así es. Muy. Tenemos una última pregunta. Ah, ¿puedo vender una propiedad y darle el dinero a mi hija para que compre una propiedad? ¿Esto representa impuestos? Miren, la venta de la propiedad, pues es, sin lugar a dudas, cada quien puede hacer con sus cosas lo que más le convenga y le plazca, igualmente con su dinero. En la donación siempre requiere, cuando excede 5,000 pesos, la forma de escritura pública. Lo que yo recomendaría es que se hiciera una donación del dinero
para que la hija pueda, en su declaración de impuestos del año que entra, de este año que se presenta el año que entra, declarar que obtuvo un ingreso y que está exento porque se lo dio su papá, ¿no? Y para ello necesita acreditarlo con una escritura, ¿no? Y ya por último preguntan que qué es mejor celebrar un contrato de compraventa o de promesa de compraventa. Es que depende. La compraventa es un contrato diferente a la promesa. Son dos contratos distintos con efectos diferentes. La promesa solamente implica obligaciones de hacer consistentes en celebrar el contrato definitivo, el contrato futuro. Si la compraventa, pues es un contrato definitivo que tiene como finalidad la transmisión de propiedad a cambio del pago de un precio cierto y en dinero. Entonces son cosas diferentes, ¿no? No puede responderse qué conviene más en un caso o en otro, sino que depende del caso concreto cuál es el contrato que mejor se adapte a las necesidades. Ok, y por aquí, un segundo. Sí, un departamento que se compró directamente a un desarrollador, ya se le pagó al desarrollador el 100%, pero no se ha escriturado y existe la intención de venderlo, eh, vender el contrato. ¿Se puede vender el contrato de compraventa? No, lo que se tiene, fíjense, es una propiedad con un contrato nulo. Ese contrato que yo celebré con el desarrollador inmobiliario no cumple con la forma que exige la ley que platicábamos hace un momento, que es la escritura pública. Tiene que elevarse a escritura pública ese contrato para que yo pueda, como propietario, disponer de ese derecho, venderlo. Entonces, la desarrolladora me tiene que vender a mí y yo después hacer con mis cosas lo que yo quiera, vendérselo a alguien más. Claro está que ciertos desarrolladores de pronto admiten estas mal llamadas cesiones de derechos, que terminan siendo más problema que beneficio. Porque entonces el comprador original, vamos a decir, ¿cómo va a justificar que recibió un ingreso de no sé cuántos millones de pesos? No va a tener manera de acreditarlo. ¿Cuánto impuesto va a pagar? ¿Cuál va a ser su costo comprobado de adquisición? La recomendación, sin lugar a dudas, es hacer las cosas como deben de ser. Y esto es formalizar la adquisición y vender, pagar los impuestos que tengan que pagarse. Ok, creo que esto responde a la última pregunta que nos está llegando y creo que son todas las preguntas, Sari. Sí. ¿Sí? Dice aquí, hay una más aquí que dice, si en una escritura tienes una medida de la propiedad y desde el año 91, ¿no? Dice, y ahora hace un año le pusieron más metros en el pago del predial, ¿qué se puede hacer? Bueno, dos cosas. Uno, acudir a la tesorería para verificar esa circunstancia, para detectar cuál es el origen de la discrepancia. A lo mejor sí tengo más metros o a lo mejor no. Eso sería una primera instancia que habría que observar. Y otra, podríamos hacer unas diligencias de apeo y deslinde con un perito en materia de topografía para ver cuál es la superficie, los linderos y colindancias correctos de ese predio y hacer luego la actualización de los datos en las diversas dependencias y autoridades, ¿no? Okay. Perfecto, mil gracias. Creo que son todas las preguntas. Joaquín Mendoza, notario 62 de la Ciudad de México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy con Grupo Inmobiliario Zona Poniente. Igualmente agradecemos a todos los que se conectaron. Estamos recibiendo muy buenos comentarios. Creo que fue una clase bastante buena y un recordatorio de todo el proceso para todos, porque es materia, pues la materia prima a la que nos dedicamos todos en el sector inmobiliario. Joaquín, muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos mucho tu tiempo y les agradezco a todos los que se conectaron esta tarde.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Joaquín. Un gusto. Excelente, como siempre. Gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar que estaremos anunciando en los próximos días. Muy buenas tardes y síganse cuidando mucho, por favor. Muy buena tarde y buena semana a todos. Gracias. Gracias, Joaquín.